Resulta que un hombre sospechaba que su exmujer, que recibía una pensión compensatoria, convivía desde hace meses con una nueva pareja de alto nivel económico. Contrató a la detective Amanda Salazar, quien descubrió que ella residía en la vivienda de esa nueva pareja y tenía alquilado por más de 2.500 euros el piso asignado tras el divorcio. Con estas pruebas, el tribunal decidió dejar sin efecto la pensión. Caso real número 41. Saludos de este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero, Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento agradable junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control de los mandos, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao. El prestigio, reputación y humanidad de Gloria S. de Castro y Enrique Arranz. La experiencia, misterio y el inconfundible tono de M. y Ana Cabello, con su voz encantadora, dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 41 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En la apertura del episodio reflexiono sobre el aumento de investigaciones por bajas laborales fraudulentas y cómo este fenómeno, lejos de ser algo típicamente español, aparece en titulares de toda Europa. Y a partir de ahí recorremos varias historias reales que muestran por qué las empresas y también familias e instituciones recurren a detectives cuando la duda deja de ser una simple sospecha. Viajamos a Italia, donde un vigilante nocturno acabó ante el Tribunal Supremo tras descubrirse, gracias a un detective, que su ronda era pura ficción. Pasamos por Suiza, de la mano de Daniel Sen, que confirma que entre el 70 y el 80% de las sospechas de fraude laboral acaban siendo ciertas. Cruzamos a Estados Unidos, donde un investigador explica cómo se entrevista a víctimas en casos sensibles, cubiertos por el título número 9. Seguimos en Alemania con Patrick Kurtz, cuya labor ha pasado de descubrir infidelidades sin sospechas a salvar vidas, literalmente. Saltamos a Finlandia, donde detectives hallan dobles vidas completas, y volvemos a Alemania para escuchar a un veterano que demuestra que a veces la verdad sorprende más que el engaño. Un recorrido por casos reales que revelan que en el mundo laboral, familiar o personal, cuando la confianza se quiebra, la verdad siempre deja huella. Y en esta entrega de La Ventana Discreta, Gloria S. de Castro nos lleva a un caso tan humano como inesperado. Una mujer convencida de que su marido la había dejado por otra, y una investigación que entre timbres, preguntas improvisadas y la vida sin Google Maps terminó revelando una verdad distinta a la imaginada. Después, abre su cuaderno de noticias con 3 historias reveladoras del día a día detectivesco. Un fraude en un alquiler de renta antigua, un trabajador de baja sorprendido repartiendo caracoles en el negocio familiar y un caso de paternidad resuelto gracias a una simple muestra de saliva. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, el arqueólogo y divulgador del detectivismo José Luis Ibáñez Ridao nos habla de uno de los grandes referentes del modelo francés de detective a comienzos del siglo XX, Marie-Françoise Goron. En la sección Detectives por el Mundo viajamos esta vez a Singapur, uno de los países más seguros y controlados del mundo, donde también operan detectives privados, un oficio estrictamente regulado, con licencia obligatoria y sanciones duras si te sales de la ley. Veremos qué pueden investigar, qué límites tienen y cómo trabajan en un país donde prácticamente nada escapa al control del Estado. En Detectivity, el señor M vuelve a hablarnos de los primeros pasos de Sherlock Holmes en España, esta vez a través de la revista Nuevo Mundo y de cómo se presentó al detective al público español de 1902, no con pocas sorpresas. Y en Detectives de Ficción, el cinéfilo de La Mancha Ismael Córdoba dedica su sección al carismático Axel Foley, el inolvidable protagonista de Beverly Hills Cop, conocido según El País como superdetective en Hollywood o un detective suelto en Hollywood, un icono del cine detectivesco y policial que rompió moldes entre la comedia y la investigación. En Mentes Nómadas, el filósofo urbano Enrique Arranz nos plantea una pregunta incómoda y brillante.
¿Y si tu rival es en realidad tu mejor jugada? Una invitación a replantear cómo competimos y cómo colaboramos a través de una historia real y sorprendente entre Apple y Microsoft. Una mirada rápida y afilada a los juegos de suma cero y a los que no lo son. Y en personajes de carne y sabueso, Mary E. Holland, icono del detectivismo científico, la señora de los misterios, maestra de las huellas dactilares y una de las voces detectivescas que hicieron creíble la ciencia en la investigación. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Episodio número 41. Las bajas laborales fingidas. Llevamos ya muchos episodios juntos como para saber que este no es el único trabajo que hacemos los investigadores privados. Pero también es verdad que desde hace unos meses no hay semana en que no aparezcamos en titulares por este motivo. Y sí, llama la atención. Un trabajador en baja, un detective que lo observa y la realidad demostrando que estaba trabajando en otro lugar o realizando actividades incompatibles con la incapacidad declarada. Pero conviene aclararlo desde el principio. Ningún cliente investiga todas las bajas laborales. No funciona así. Los departamentos de recursos humanos de empresas públicas y privadas recurren a un detective solo cuando algo no cuadra, cuando hay indicios, cuando aparece una sospecha razonable. Y por eso las cifras son tan altas. Si investigas solos los casos que hay dudas, es lógico que el porcentaje de bajas fraudulentas descubiertas sea elevado. Aquí solemos decir que España es un país de pícaros. Ese pensamiento tan nuestro de «bah, si todos lo hacen», o «qué mal hace mi primo Juan», o «total, la empresa es grande, no pasa nada porque esté de baja y trabajando en otro sitio». Pero sí pasa. Una baja fraudulenta perjudica a la empresa, a los compañeros que deben cubrir ese trabajo y a la seguridad social que pagamos todos. Es un engaño colectivo. Y sobre todo, rompe algo esencial en cualquier entorno laboral, la confianza. Y sin embargo, cuando uno empieza a leer prensa internacional, descubre algo interesante. Esto no solo ocurre en España. En Francia he encontrado un titular que dice: «Fraude las bajas laborales. Detectives privados contratados para controlar a funcionarios». En Italia, otro titular alertando de un boom de irregularidades entre falsas bajas y abuso de la Ley 104. La Ley 104 en Italia permite a un trabajador pedir permisos retribuidos para cuidar a un familiar con discapacidad o porque él mismo necesita esos cuidados. El problema, y por eso aparecen en titulares, es que se están detectando muchos abusos, personas que piden esos permisos y luego los usan para hacer cualquier otra cosa. En Alemania, un titular de un periódico de hace unas semanas dice: «Empresas alemanas contratan detectives privados para investigar si los empleados de baja están realmente enfermos». En Finlandia también encontré un titular que dice: «Casos documentados de trabajadores en baja sorprendidos desempeñando otras actividades». Es decir, no es picaresca española, no es cuestión de personalidad ni de un mar en medio de las tierras, es un fenómeno europeo. Y la pregunta que yo me hago como profesional y como curioso por naturaleza es: ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Es una cuestión de valores, de necesidad económica, de falta de controles? ¿Es la consecuencia de tanta corrupción política, de sanciones insuficientes, de una cultura laboral que está cambiando o simplemente de caraduras? Ahí lo dejo. Me encantaría conocer vuestra opinión. En Italia, un conflicto laboral terminó en la Corte de Casación, el máximo tribunal que revisa si los jueces han aplicado bien la ley. Todo empezó mucho más abajo. El dueño de una empresa de vigilancia privada contrató a un detective para aclarar una duda muy simple. ¿Por qué, si en sus informes decía haber hecho la ronda, el coche del vigilante nocturno aparecía siempre en el mismo sitio durante todo el turno? Y todo empezó con varias quejas de clientes y con informes internos que no encajaban. El trabajador aseguraba que patrullaba distintas zonas, pero el vehículo permanecía inmóvil durante horas en el mismo lugar. Antes de tomar medidas, la empresa avisó a toda la plantilla de que iba a intensificar los controles y solo después de este aviso recurrió a un investigador privado. El detective actuó dentro de los límites legales en Italia. Realizó solo unas pocas observaciones muy concretas durante algunos turnos como parte de una vigilancia puntual
y siempre desde espacios públicos, sin entrar en propiedades privadas. Y esto es importante sin seguir al empleado hasta su domicilio. Su objetivo era aparentemente sencillo, pero crucial: confirmar si el coche estaba en el lugar que correspondía. Y lo cierto es que no lo estaba. Las observaciones mostraban una contradicción directa entre lo que el trabajador declaraba y lo que realmente hacía. Y con esas pruebas, un juez de primera instancia dio por válido el despido disciplinario. La Corte de Apelación confirmó la decisión. El trabajador acudió entonces al Tribunal Supremo alegando que se le habían realizado una vigilancia ilegal y que habían violado el Estatuto de los Trabajadores. La Corte de Casación italiana, la Cassazione, su máximo tribunal, subrayó aquí una idea clave: no es lo mismo controlar el trabajo que defenderse de un posible fraude. El control laboral, vigilar de forma general el desempeño día a día, está muy limitado. El control defensivo, en cambio, se considera legítimo cuando existen indicios concretos de irregularidad y la vigilancia se dirige solo a comprobar esos hechos de forma proporcionada y en lugares permitidos. El Supremo revisó los elementos del caso, las quejas reales de clientes, el aviso previo de que habría controles, la vigilancia realizada correctamente desde el exterior y la contradicción objetiva entre los informes y lo que ocurría en realidad por parte del vigilante. Todo encajaba. No se trataba de vigilar la productividad, sino de aclarar un posible engaño. Ahí está la diferencia. Por eso la prueba se consideró válida y el despido legítimo. El trabajador alegó también que todo era una represalia por sus quejas internas sobre pagos y seguridad. Pero la Corte fue clara: para hablar de represalias hace falta hechos acreditados, no solo sospechas. La sentencia cerró el debate con una idea sencilla: este caso no abre la puerta a vigilancias indiscriminadas ni a contratar detectives para cualquier malentendido. Lo que recuerda es que cuando hay indicios serios y la investigación se hace bien, el control defensivo es válido y la empresa puede defender su patrimonio y su organización, porque en una relación laboral hay un elemento que cuando se rompe rara vez vuelve a ser el mismo: la confianza. Y para que veáis que este fenómeno de las bajas fraudulentas y los controles laborales no solo es español, ni francés, ni italiano, sino europeo por completo, quiero contaros algo que aparece en un reportaje suizo que me fascinó. El protagonista es un detective privado y corporativo de Zúrich, con más de 20 años de experiencia. Y lo que me llamó más la atención es cómo describe su día a día. Dice que su trabajo se parece un poco a Netflix, pero sin actores, sin guión y sin glamour. Horas y horas dentro de un coche, siempre con los modelos más comunes y discretos, observando en silencio y sin saltarse jamás la ley. Nada de hackear teléfonos, nada de entrar en casas, nada de privilegios especiales. Solo paciencia, método y realidad. Sen trabaja para empresas, para aseguradoras, para particulares, para padres preocupados. Y cuando algo que debía hacernos pensar, en Suiza, entre el 70 y el 80% de las sospechas de fraude laboral o fraude a la asistencia social se confirman. Es decir, cuando una empresa llama, cuando un ayuntamiento sospecha, cuando una aseguradora pide una investigación, es porque hay indicios muy sólidos. Una de sus operaciones recientes lo demuestra. Una esposa sospechaba que su marido, supuestamente trabajando en un turno de noche, no estaba precisamente en el trabajo. Lo siguieron 2 equipos. El hombre condujo hasta otra ciudad, entró en un club de intercambio de parejas y lo vio a casa a las 10 de la noche. Se repitió la vigilancia otro día y mismo resultado. Caso claro. Pero el detective insiste. Si desde fuera puede parecer acoso, pero la diferencia está en el motivo. Un detective no actúa por obsesión ni por curiosidad. Solo interviene cuando alguien, una empresa, una institución, una familia, tiene una razón legítima para querer saber la verdad. Y lo dice con una naturalidad que a mí me encanta. No somos héroes de televisión, no somos policías secretos, somos profesionales que intentan poner luz donde hay dudas y hacerlo sin invadir más de lo permitido. En Estados Unidos, muchos investigadores privados trabajan en ámbitos muy concretos, como las investigaciones relacionadas con lo que en Estados Unidos se conoce como Título 9. La normativa que obliga a universidades y centros educativos a investigar casos de acoso, agresiones sexuales y otras situaciones especialmente delicadas.
En una entrevista reciente, el investigador Scott Walker, con experiencia tanto en el ejército como en el sector privado, compartió 7 recomendaciones fundamentales para realizar entrevistas sensibles con adultos, especialmente cuando puede haber pasado por situaciones difíciles. La idea general es muy clara: buscar la verdad sin olvidar nunca que quien tiene delante puede estar sufriendo. Y a partir de ahí, estos son los puntos claves del investigador privado. 1. Crear un espacio seguro y adecuado. Walker insiste en que el entorno condiciona la conversación. Recomienda utilizar un lugar que no sea el espacio habitual del entrevistado para evitar miradas o interrupciones y que esté preparado para reducir la ansiedad. Asientos cómodos, iluminación suave, una planta para humanizar el ambiente y algo tan básico como tener pañuelos a mano. Incluso él usa una silla con ruedas para poder regular la distancia, acercándose o alejándose según lo permita el momento. 2. Adaptarse a las necesidades personales y culturales de la persona. El género del investigador puede influir en la comodidad del entrevistado. Por ejemplo, una mujer que ha sufrido agresión sexual puede sentirse incapaz de hablar con un hombre. Por eso Walker suele trabajar en pareja mixta, dando a la persona la opción de escoger con quién se siente más segura. También pide tener en cuenta factores culturales, como casos donde la presencia del cónyuge es necesaria para que alguien se exprese con libertad. 3. Evitar cualquier juicio. Walker recuerda que la vergüenza puede bloquear por completo a una víctima. Por eso, antes de empezar, se presenta, explica cuál es su función y qué puede esperar la persona de esa conversación. Deja claro que su papel no es juzgar, sino ayudar a reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. Ese marco reduce la presión y facilita que la persona se atreva a hablar. 4. Permitir la presencia de un acompañante. Un amigo, un familiar o alguien de plena confianza puede ser de gran ayuda. Walker habla de contar con un apoyo sólido, para que la víctima no tenga que sostener sola todo el peso emocional. Eso sí, la persona que acompaña no puede responder en su lugar ni intervenir por ella. 5. Paciencia, empatía y preparación emocional. Walker recuerda que entrevistar a una víctima implica pedirle que vuelva a pasar por momentos muy dolorosos. Por eso, el investigador debe preparar las preguntas con cuidado, evitando improvisar, dar tiempo para responder sin prisas, ni silencios incómodos que metan presión, estar preparado para lágrimas, bloqueos o cambios de ánimo, anticipar qué partes de la entrevista pueden resultar más duras, valorar si es mejor repartir la conversación en varias sesiones más cortas y, sobre todo, evitar preguntas que suenen reproche o a culpa, porque una sola frase mal planteada puede hacer que la persona se cierre y el proceso se venga abajo. 6. Cerrar la entrevista con cuidado. Para Walker, el cierre es tan importante como el inicio. Él lo llama cierre con acompañamiento, es decir, asegurarse de que la persona no queda sola emocionalmente después de haber removido recuerdos dolorosos. Por eso recomienda que un amigo, familiar o persona de confianza pueda acompañarla tras la entrevista, que se evite el consumo del alcohol o las drogas en las horas siguientes, que procure que no se quede sola durante un tiempo, especialmente justo el día después. Cuando es posible, deja también un canal de contacto profesional para que la persona pueda aportar nueva información más adelante o pedir ayuda si lo necesita. 7. No llevarte el peso emocional a casa. Walker es contundente. Si quieres trabajar 20 o 30 años en esto, tienes que aprender a soltar. Dice que el investigador debe recordar que no es la víctima ni el agresor y que hablar con colegas de confianza ayuda a no cargar con lo que escucha. Tiene que haber un sistema de apoyo para evitar desgaste emocional extremo. Hoy nos vamos a Mannheim, en Alemania. Allí trabaja un detective privado de 36 años, director de la agencia Kurtz Detective Agency. Lleva más de una década en el oficio y buena parte de su trabajo viene de empresas, espionaje industrial, micrófonos y cámaras ocultas y auditorías de seguridad. Pero lo más interesante del reportaje que he leído sobre él no son los grandes casos corporativos, sino 2 historias muy concretas. La primera empieza como una posible infidelidad. Una mujer sospecha que su marido le miente. Le dice que va a un concierto y que luego se queda a dormir con unos amigos. Ella contrata al detective para seguirlo.
El detective ve cómo el hombre se encuentra con una mujer en un aparcamiento. Se suben al coche y van a un hotel. Podría parecer hasta ahora el típico caso, ¿no? Pero no termina ahí. Ese hotel ofrece un autobús lanzadera a un club de intercambio de parejas cercano. Después de unas horas en la habitación, la pareja baja al vestíbulo, sube al autobús y pasa la noche en el club. La clienta sospecha una aventura, pero lo que había detrás era un mundo que ni imaginaba. La segunda historia es mucho más dura. Un joven desaparece dejando una nota de suicidio. Sufre una ansiedad extrema por los exámenes y el día siguiente tiene la prueba para obtener un título de artesano. La policía no consigue localizarlo y los padres acuden al investigador privado. El detective utiliza unos perros rastreadores y el rastro lleva primero a un cajero automático, donde el chico había retirado dinero. Y desde allí hasta un hotel cercano. En una de las habitaciones lo encuentran gravemente herido, pero con vida. Llegan a tiempo para salvarlo. Kurtz reconoce que hay casos que se archivan y se olvidan y otros que se quedan con el detective muchos años después. Y estos dos forman parte de esa lista. En Finlandia, por ejemplo, un detective privado conocido simplemente como Jussi, nombre ficticio, porque para algunos, en nuestra profesión, el anonimato, como ya hemos visto, es casi parte del uniforme, contaba hace poco una investigación que todavía le cuesta olvidar. Era un caso de seguimiento rutinario por sospechas de infidelidad, y nada raro, nada que él no hubiera visto docenas de veces. Pero lo que encontró no era una aventura puntual, era otra vida. El marido salía de casa, condujo a otra ciudad, aparcó y con absoluta naturalidad se reunió con una mujer. Hasta ahí podría ser el clásico caso de infidelidad. Pero lo sorprendente llegó después. El hombre cogió de la mano a un niño pequeño y juntos, los tres, entraron a un supermercado como si fueran una familia de toda la vida. Jussi lo describe así. Tenía una familia entera que su esposa ni siquiera sabía que existía. Y este tipo de golpes, no los escándalos, no lo morboso, sino la doble vida estructurada, estable, casi doméstica, son los que más marcan a los detectives de verdad. Vamos a otra historia. Mismo país, Finlandia, pero distinto detective privado. Se trata de Jari Salmela, con más de 30 años de oficio. Contó una de esas historias que muestran cómo ha cambiado la profesión. Hoy investiga menos infidelidades, pero también bajas laborales, bajas sospechosas y empleados que ocultan una segunda actividad. Pero de vez en cuando aparece un caso que recuerda los viejos tiempos. Una mujer de 55 años, empleada del sector bancario, sospechaba que su marido, 20 años menor, recién llegado del extranjero, ocultaba algo más que simples cambios de humor. El hombre salía de casa durante horas, evitaba explicaciones y parecía vivir en otra parte. Comenzó la investigación por donde todo empezaba, un café en Itäkeskus, donde el hombre solía pasar las tardes. Mostró su fotografía. El empleado confirmó horarios, hábitos, movimientos y una tarde el hombre apareció. Salmela lo siguió discretamente hasta la ciudad de Espoo. Allí el rompecabezas encajó de golpe. El hombre llevaba una vida segunda, con una estudiante de 19 años. Un piso, una rutina, una relación paralela perfectamente montada. Su mujer no tenía ni idea de hasta dónde llegaba el engaño. Salmela, acostumbrado a verlo casi todo, reconoció un patrón que en Finlandia se repite más de lo que la gente cree. Relaciones en las que una de las partes se aprovecha de la confianza y a veces también del bolsillo de la otra. Entregó las pruebas y su trabajo terminó ahí, en la puerta de un apartamento cualquiera, mientras dos vidas se preparaban para chocar. Y por último, nos vamos a Noruega, donde trabaja uno de los detectives de infidelidades más conocidos del país. Dirige la agencia M16 y lleva un cuarto de siglo investigando exclusivamente este tipo de casos. En 9 de cada 10 encargos que acepta, la sospecha termina siendo cierta. Uno de los casos más llamativos ocurrió en un hotel del centro de Oslo. Un marido sospechaba que su pareja tenía una relación paralela. La siguió durante 3 días completos sin encontrar nada, horarios normales, ningún desvío, ninguna conducta extraña. La mañana del cuarto día vio lo que necesitaba. Desde el pasillo del hotel observó cómo un hombre salía de su propia habitación, caminaba unos pasos y entraba directamente en la habitación de ella. Una hora después,
El mismo hombre regresó a la suya con total naturalidad. No hubo más misterio. La sospecha quedó confirmada. El detective explica que la mayoría de las infidelidades que descubren ocurren entre compañeros de trabajo, fiestas de empresa, cenas navideñas, viajes de formación, escenarios donde, según él, pasan las cosas. También trabaja infiltrado cuando es necesario. Ha llegado a colarse en cenas de empresa, sentándose en la misma mesa que las personas investigadas, o disfrazarse de operario de mantenimiento para moverse por los pasillos del hotel sin llamar la atención. Solo trabaja cuando existe una sospecha real y un motivo sólido para investigar, y este tipo de historias rara vez se equivoca. Bueno, amigos, dicho esto, comenzamos, ¿no? Pues abróchate el cinturón y disfruta. La ventana discreta. Buenas. Aquí estamos de vuelta en la ventana discreta, desde la que contamos noticias de detectives de verdad. Como les prometí en el anterior programa, tuve un caso en el que una mujer sospechaba que su marido le había dejado por otra. Todo fue muy curioso, pero empezaré por el principio, que es mejor. Una mujer acudió a la agencia y nos contó que su marido se había ido, que le había dicho que la relación había terminado porque el amor se había acabado. Bueno, hasta aquí todo parece normal, pero la mujer en cuestión no lo tenía tan claro. Ella sospechaba que se había ido con otra. Nos indicó la dirección de su trabajo e iniciamos la investigación. Para poder acudir a su domicilio debíamos saber su dirección, así podríamos hacer una visita. Primero lo siguió mi compañera desde el trabajo y por la tarde en la oficina me entregó la dirección, a la que acudí al día siguiente antes de la llegada del marido en cuestión para hacer una oculta a esa presunta mujer. Me hice pasar por estudiante de universidad que llevaba a cabo un trabajo de sociología. Llamé al timbre y apareció un joven apuesto. Le pregunté su nombre, si vivía de alquiler o propiedad, con compañeros o solo, si tenía internet y así una serie de preguntas de relleno para que no sospechara. Al llegar a casa y mientras hacía tiempo para llamar al jefe, me metí en internet. A ver, debo ponerles en situación. Estamos en 2006. Los teléfonos se usaban solo para llamar y SMS. No había nada más. No teníamos Google Maps, no teníamos nada de nada. Teníamos que llevar mapas de los lugares y yo es que siempre he sido bastante reacia al GPS. Pues eso, que puse su nombre y me salió en una página de contactos de esos de pareja. ¿Qué pensé? Pues nada, salvo que no había ninguna mujer. Por la tarde acudimos de nuevo porque la mujer insistía en que esa mujer ahora era rubia y conducía una furgoneta blanca. Y nada, que no había ninguna mujer en la vida de aquel hombre. Y eso es lo que le dijimos al jefe y él es lo que le trasladó a la mujer. Nada. Rellanos, caracoles y saliva. 3 palabras que engloban las noticias que les traigo hoy. Soy Gloria. Empezamos. Además de los casos de bajas laborales, de los que siempre les traigo alguna noticia, en las agencias de detectives privados se acumulan los de subarriendos y alquileres de renta antigua. Estos profesionales actúan como un Sherlock Holmes en los rellanos para poner freno a las actividades ilícitas y molestas que se dan en un edificio. Un 10% de estos servicios contratados están relacionados con las comunidades de vecinos, que es según la APDP, Asociación Profesional de Detectives de España. Y es que en los alquileres de renta antigua existe un fraude porcentual de entre un 10 y un 20% en las grandes ciudades en las que el arrendador muchas veces desconoce. El propietario sabe que alquilar su piso a precio de mercado le podría reportar un 1000% de rentabilidad mensual. Y aunque tiene sus sospechas de que se está incumpliendo el contrato de renta antigua, en la mayoría de los casos no sabe cómo demostrarlo. Uno de los casos que les traigo aquí es el de una persona mayor con un contrato de alquiler de renta antigua en una casa situada en Talavera de la Reina. Y la investigación se centraba en demostrar que la vivienda se encontraba deshabitada, por un lado, y que la titular del contrato residía de manera habitual en otra finca de la comarca. Y es que el artículo 62 de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964 establece como causa de finalización de la prórroga de un contrato de renta antigua que el inquilino ocupe 2 o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades.
Pues eso, ambos hechos fueron demostrados y dieron resultado positivo en sede judicial. ¡Caracoles! No estoy mostrando sorpresa, no. Estoy a punto de relatarles una nueva noticia relacionada con este molusco. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado el despido procedente de un trabajador después de confirmarse que aprovechó su baja laboral para trabajar en la empresa familiar de caracoles. El individuo en cuestión trabajaba desde 2003 para una empresa con un contrato indefinido de ayudante de cocina. Este puesto lo mantuvo hasta el 2023, cuando la empresa le remitió su carta de despido. Y es que durante la situación de incapacidad temporal del trabajador, de la que la empresa empezó a tener consistentes sospechas de que estuviera realizando trabajos para terceros incompatibles con esta situación, esta contrató los servicios de un detective privado. La investigación no tardó en dar frutos y se comprobó que efectivamente estaba trabajando en la empresa familiar, en concreto en un negocio de caracoles. El individuo salía de casa, acudía a un pasaje comercial y desde allí accedía al almacén. Sacaba unas bolsas y las introducía en el cajón de una moto de color blanco, moto que conducía hasta un bar donde se realizaba la entrega, una bolsa de caracoles. Y esta práctica la realizaba día tras día. Aunque intentaron recurrir, el caso era muy sólido y fue despedido. Saliva. Un poco de saliva ha sido el elemento clave para que un hombre haya conseguido ser reconocido en los tribunales como hijo biológico y heredero de un empresario millonario gallego. Todo empezó como empiezan las historias de amor. Dos jóvenes enamorados que rompen al quedarse embarazada, ya que él se desentiende. El chico se marcha a México, donde hizo un patrimonio interesante antes de su muerte en 2011, a los 65 años. El fallecimiento se produjo sin que se reconociera como legítimo a ese hijo no deseado. El joven de 35 años contrató los servicios de un abogado para reclamar su apellido y la herencia, que parecía ser cuantiosa. Como en todos los casos de paternidad y filiaciones, lo primero son las pruebas, y en este caso había unas cuantas, y testigos, además del parecido físico entre padre e hijo. Pero además incorporaba un dato relevante: la obtención del ADN del fallecido a través de una prueba de saliva, obtenida del abuelo del joven y padre del hombre fallecido, ya que el progenitor se negó a entregar una prueba genética en los juzgados. Esta prueba la consiguió el detective. Estableció una serie de controles para intentar obtener una prueba orgánica. Fueron varios días de vigilancia hasta encontrar el momento oportuno, explicó el detective. Un procedimiento en el que, a pesar del aparente rechazo de la familia del fallecido a colaborar, se ha podido demostrar que el parecido físico del joven con el millonario fallecido no era simple coincidencia. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato entretenido, pero es hora de cerrar las ventanas, bajar la persiana y correr las cortinas. Que tengan un buen descanso y sean felices. Hasta el próximo podcast. Muchos creen que ser detective es como las novelas: gabardinas, pistolas, botellas de whisky, persecuciones. Pero la realidad es otra, distinta y apasionante. Soy Óscar Rosa, detective privado, y en mi nuevo libro de Baker Street a Paseo de la Castellana te cuento cómo es realmente nuestro trabajo. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidas, bienvenidos a este viaje por el tiempo hacia los orígenes de la profesión de detective privado. Les guía José Luis Ibáñez Ridao. Ya he comentado en alguna ocasión que el modelo francés de investigación privada fue el que inspiró fundamentalmente la profesión en España. La cercanía geográfica permitió que desde la década de 1890 investigadores franceses se decidieran a anunciarse en nuestro país. Además, agencias situadas en el sur de Francia, en ciudades como Perpiñán, Marsella o Toulouse, enviaban con regularidad agentes a Barcelona y a otras ciudades próximas a la frontera. Lo mismo sucedía en el Cantábrico, con Burdeos y San Sebastián, refugio veraniego de fortunas españolas y extranjeras. Sin embargo, y sin menospreciar la importancia de este factor geográfico, el elemento que más contribuyó a la influencia del modelo francés en el nacimiento y crecimiento del sector en España fue la relación profesional y personal entre los mandos policiales de ambos países en el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX.
Algunos de los jefes e inspectores más destacados de París, Lyon, Niza, Barcelona o Madrid crearon sus propias agencias de investigación privada y colaboraron entre ellos. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo anarquista en París y Barcelona llevó a la capital francesa a mandos de la policía barcelonesa como Daniel Freixa y Antoni Tressols para intercambiar información con sus homólogos de la Sûreté. Tanto Freixa como Tressols se convirtieron después en detectives privados una vez dejaron la policía oficial. El interlocutor más valioso en esa relación hispano-francesa fue François Goron, jefe de la Sûreté, la policía judicial de París, entre 1887 y 1894. Goron hablaba un español fluido porque vivió en Argentina varios años y siempre se mostró encantado de colaborar con sus colegas españoles. En 1896 inauguró su agencia y no dudó en compartir su experiencia en el sector privado con sus amigos de este lado de los Pirineos. En julio de 1914, Antoni Tressols pasó una semana en el despacho de Goron en el número 8 de la Rue de Berry, en París. La figura de François Goron es esencial en la historia de la policía francesa. En 1882 y 1883, siendo inspector principal de la Sûreté, apoyó la introducción de la antropometría desarrollada por Alphonse Bertillon. Aquel último año se convirtió en responsable operativo de todos los inspectores, imponiendo un enfoque más técnico y científico a las investigaciones. En 1887, ya como jefe superior, introdujo nuevas rutinas policiales e impulsó la colaboración de las distintas brigadas del cuerpo. Antes de colaborar con detectives privados españoles, Goron fue contratado hacia 1897 por el Ministerio de la Gobernación del Reino de España para que asesorara a la policía en 3 aspectos. Primero, la forma de luchar contra el terrorismo anarquista. Segundo, la manera de organizar de una forma eficiente la policía en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Y tercero, el método para implementar las técnicas forenses y criminalísticas más avanzadas. En aquellos momentos, Goron dirigía ya una de las agencias más prestigiosas y más caras de Europa. Gracias a las entrevistas que concedió y a textos escritos por él mismo, sabemos que sus casos más habituales eran los fraudes a aseguradoras, las quiebras fraudulentas, la falsificación de documentos y las estafas entre socios comerciales. Sus agentes trabajaban también como auxiliares técnicos de la justicia, localizando a testigos, verificando coartadas, reconstruyendo hechos y presentando informes para causas civiles y penales. Goron no aceptaba casos de vigilancia cónyuges presuntamente infieles. La policía privada no existe para espiar alcobas, solía decir, aunque sí se hacía cargo de extorsiones sexuales, amenazas anónimas y chantajes. Como he comentado, su agencia era la más cara de Europa, y era realmente muy cara. En unos momentos en los que un obrero cobraba 5 francos al día y un funcionario cualificado entre 10 y 15 francos diarios, Goron cobraba entre 20 y 50 francos solo por la entrevista inicial con un posible cliente. Duraba unas 2 horas, no garantizaba que aceptara el trabajo y en caso de que sí lo hiciera, ese importe no se descontaba de la minuta final. Las investigaciones se movían entre los 50 y los 100 francos por día, más gastos, y los informes periciales para abogados iban de los 300 a los 1000 francos por informe según su complejidad y urgencia. Sus oficinas eran muy lujosas, con grandes salas decoradas de forma suntuosa. En su despacho, a modo de un pequeño museo personal, exhibía piezas relacionadas con crímenes célebres. En unos días espero compartir con ustedes en mi blog, historiadelosdetectives.com, un documento excepcional, un informe original completo de uno de los casos que investigó la agencia Goron. Espero vernos y escucharnos muy pronto. Detectives por el mundo. Singapur suele aparecer en los rankings como uno de los países más seguros del mundo. Calles limpias, criminalidad baja, cámaras por todas partes y un Estado que lo controla casi todo. Y en medio de ese paisaje tan ordenado también hay detectives privados. Desde el 2007 existe la Ley de la Industria de la Seguridad Privada y el sistema moderno de licencias se pone en marcha en 2009.
Desde entonces, si quieres trabajar como investigador privado en Singapur, tienes que estar dentro de ese marco. No hay alternativa. En Singapur, cada agencia y cada investigador necesitan una licencia oficial de la policía. Con esa licencia pueden investigar la conducta, el carácter o las actividades de una persona, buscar personas desaparecidas, averiguar el origen de un incendio, un daño, un fraude, una pérdida, localizar o recuperar bienes robados o perdidos, conseguir pruebas para un juicio civil o penal. Y hay un detalle interesante. Aunque tengan licencia personal, no pueden hacer publicidad por su cuenta. Solo la agencia de investigación privada es la que puede anunciar servicios. El Estado quiere tener claro quién es el responsable del negocio y que todo pase por empresas identificadas. Según datos del propio sector, en 2021 Singapur rondaba los 1.600 investigadores privados con licencia, en un país de algo más de 6 millones de habitantes. Eso nos deja aproximadamente un detective por cada 3.700 personas. No está nada mal, para un lugar que en teoría no tiene delincuencia. Pero ¿cómo se llega a ser detective privado en Singapur? El camino estándar es algo así. Primero, la parte más formal. Ser ciudadano de Singapur o residente permanente. Tener al menos 16 años. Pasar por el filtro de persona idónea y de buena conducta, es decir, sin vínculos con actividades delictivas, sin antecedentes de deshonestidad o falta de integridad, sin una bancarrota que te haga especialmente vulnerable, sin trastornos mentales graves sin tratar. Y después viene la parte profesional. El futuro detective tiene que hacer un curso obligatorio de 40 horas donde se combinan técnicas de vigilancia y seguimiento, recogida y conservación de pruebas y, sobre todo, derecho, que se puede hacer y que no. Y luego es superar una evaluación de unas 2 horas, con ejercicios prácticos y preguntas sobre legislación, ética y procedimientos. Y por último, pasar un reconocimiento médico que acredite que está en condiciones de desempeñar el trabajo. Solo entonces puede solicitar la licencia, de forma telemática, ante el Departamento de Licencias de la Policía. La licencia tiene una validez de 5 años y la tasa es relativamente baja y el proceso suele tardar entre 4 y 6 semanas. Trabajar sin licencia no es un desliz olvidable. Se castigan con multas muy importantes y en ciertos casos hasta pena de cárcel. ¿Y a qué se dedican los detectives en Singapur? Bueno, una vez con la licencia en el bolsillo, el abanico de trabajos que hace un detective privado en Singapur suena familiar, pero con matices locales muy claros. Por ejemplo, vigilancia de empleadas domésticas, algo muy habitual en un país donde muchas familias cuentan con servicio interno. Seguimiento de empleados clave en empresas, directivos, comerciales, personal con acceso a información sensible o a grandes sumas de dinero. Casos de infidelidad matrimonial cada vez más frecuentes según abogados y terapeutas. Búsquedas de personas o de bienes desaparecidos. Investigaciones sobre falsificaciones de marcas, piratería y otros conflictos comerciales. Obtención de pruebas para procedimientos judiciales, civiles o penales. Los honorarios no los marca el Estado. Cada agencia establece su propia política de precios. Normalmente se cobra por hora o por paquetes cerrados de vigilancia. Un caso de unas 30 horas de trabajo puede ascender fácilmente a varios miles de dólares de Singapur. De hecho, ha habido sentencias en las que los jueces han limitado cuánto de esa factura puede reclamar un cónyuge al otro en un divorcio, cuando el coste de la investigación se dispara. Lo que no puede hacer un detective. Pero lo más interesante de Singapur quizá no es tanto lo que los detectives pueden hacer y lo que no pueden hacer. La ley y su reglamento de conducta marcan muchas líneas rojas. Un investigador o un vigilante no puede obstruir a un funcionario público mientras éste desempeña sus funciones. No puede revelar información detallada sobre los sistemas de seguridad, cámaras o distribución de guardias en un edificio donde trabaja. No puede manipular ni sabotear equipos de seguridad ya instalados. No puede permitir a la ligera la entrada o salida de personas no autorizadas en ciertos recintos. Y si además está trabajando como vigilante de seguridad, hay reglas muy claras. Nada de dormir en el puesto, nada de alcohol durante el servicio, nada de ausentarse sin motivo, nada de lenguaje amenazante o abusivo. En la práctica diaria también hay límites muy claros. El uso de cámaras ocultas se restringe a escenarios legales, por ejemplo, en la casa del propio cliente o en lugares públicos.
No se permite el allanamiento de morada y tampoco el hackeo de cuentas privadas ni el acceso a datos informáticos sin autorización. Es decir, el detective puede moverse, observar, documentar, pero siempre dentro de la ley. Si se sale, deja de ser investigador para convertirse en sospechoso. Lugares protegidos y un caso muy ilustrativo. Singapur tiene una figura particular, los lugares protegidos. Son zonas especialmente sensibles, edificios gubernamentales, como ya pasó por ejemplo en Detectives por el Mundo de Washington, instalaciones militares, ciertos complejos policiales, consulados o infraestructuras claves. Hacer vigilancia profesional en esos lugares exige una autorización previa de la policía. Da igual que seas una agencia con licencia perfecta, con todo en regla. Si quieres operar ahí, necesitas un permiso específico para esa misión. Y hace poco se conoció un caso que lo ilustra muy bien. Un hombre descontento con cómo avanzaba un caso que afectaba a un familiar suyo, decidió contratar una agencia de investigación privada con licencia para que vigilara al policía que llevaba la investigación. Los socios de la agencia aceptaron el encargo, organizaron la vigilancia, siguieron a la agente en sus desplazamientos, lo observaron en su domicilio y también en su lugar de trabajo, el Police Cantonment Complex, el gran complejo central de la policía de Singapur, declarado por ley como lugar protegido. Por hacer vigilancia allí, tenían que pedir aprobación previa al departamento regulador de la policía. ¿Y qué pasa? Pues que no lo hicieron. Y el resultado fue claro. Los dos socios acabaron acusados bajo la Ley de Seguridad Privada por haber realizado vigilancia en un lugar protegido sin la autorización necesaria. Mismo oficio, mismas técnicas de seguimiento. Pero en Singapur, un simple permiso que falta convierte un trabajo normal en un problema penal. La cara humana, detectives para mujeres. Frente a ese lado tan técnico, tan regulado y casi burocrático de la profesión, está la parte humana. Y ahí destaca una agencia muy particular, los Angels Service, formada solo por mujeres y para mujeres. Entre sus investigadoras está, por ejemplo, una joven de 20 y pocos años que llegó al oficio enamorada de los juegos de misterio, las series policíacas y las historias de intriga. Estudió psicología, se sacó la licencia de detective y entró a formar parte de este equipo. Su especialidad son los casos matrimoniales. Su agenda está llena de peticiones que empiezan más o menos así. Sospecho mi marido me engaña. ¿Podéis averiguar qué hace cuando dice que trabaja hasta tarde? Y a partir de ahí, ella y sus compañeras diseñan el operativo. Una persona al volante del coche, otra en moto y alguien a pie. Muchas veces ella, que se mezcla entre la gente en centros comerciales, restaurantes, hoteles, estaciones de metro o incluso autobuses. Su herramienta principal es la cámara de vídeo. No busca una foto espectacular, sino lo que ella llama una prueba demoledora. Unos segundos de mano entrelazadas, un beso, una entrada conjunta en un hotel o un comportamiento íntimo difícil de negar. El trabajo, según ella, pues es duro, física y mentalmente, claro. Noches enteras dentro de un coche, a la espera de que alguien salga de un masaje o de un bar, madrugadas a la puerta de un bloque de viviendas, horas de vigilancia escondida detrás de un árbol o una columna, y luego está el impacto emocional, claro. Muchas clientas no la ven solo como una profesional, sino casi como una confidente, ¿no? Con el tiempo, alguna de esas clientas incluso ha vuelto a escribirle. Le cuentan que se han divorciado o que han renegociado su relación o simplemente que han podido rehacer su vida y le da las gracias por haberles dado algo muy concreto, información clara para poder tomar decisiones. Y así es la investigación privada en Singapur, una profesión pequeña pero muy viva, con unos 1.600 detectives para 6 millones de habitantes. Mentes nómadas. Hoy te hago una pregunta. ¿Y si tu rival es tu mejor jugada? Mira, existe otra dicotomía en los juegos, tan importante o más que la que te conté en el episodio anterior. Y aunque se parecen mucho, la clave está en mirar desde otro ángulo. Si entiendes esto, aprenderás dos cosas. Podrían ser más, pero no. Son dos. Una, elegir entre competir como un perro de pelea o pactar como un mafioso. Y dos, haber oportunidades donde otros solo ven enemigos. Y para explicarlo, te voy a contar una historia real. Y además es la hostia. Sitúate, año 1997. Apple se tambalea.
Steve Jobs regresa, pero necesita oxígeno. ¿Y quién le lanza el flotador? Microsoft. Sí, el archienemigo. Bill Gates mete $150 millones y encima le regala a Apple el Office para Mac. Tócate los cojones, Manolete. ¿Tú crees que lo hizo por amor? ¿Por nostalgia hippie noventera? No. Lo hizo para evitar que le metieran un puro por monopolio. Eso no es un juego, eso es una jugada. Y aquí está la clave. Para tomar decisiones, primero tienes que saber en qué tipo de tablero estás jugando. Fíjate bien, Apple y Microsoft no colaboraban en el juego, pero en esa jugada no se trataba de un juego de suma cero. Y te preguntarás, ¿qué coño es un juego de suma cero? Te lo explico, fácil. Es cuando para que uno gane, el otro tiene que perder. Siempre, sí o sí. Y lo triste es que la mayoría de la gente vive así. Ejemplos, ajedrez, póker o LinkedIn cuando todos van de gurús iluminados, guerra de precios entre dos marcas que creen que el consumidor es gilipollas, una herencia familiar, spoiler, también es guerra, solo que con tortilla y puñales. Mentalidad, para que yo gane, tú tienes que joderte. Pero no todo en la vida es un duelo a muerte con cuchillos jamoneros. Existen los juegos que no son de suma cero, donde no hace falta que nadie sangre por la nariz. Son esas situaciones en las que todos pueden ganar, o todos pueden perder, pero nadie tiene por qué salir con el ego amputado. Ejemplos, 2 empresas que salían para no morirse solas, 2 países que firman un tratado, ya veremos si lo cumplen, o un polvo donde se corren los dos, sí, a veces pasa, y no es un mito urbano. Mentalidad, si colaboramos, igual ganamos los dos. Y aquí viene el ostión del día. Vivir con mentalidad de suma cero te vuelve paranoico, te hace ver enemigos hasta en el espejo, y te impide ver oportunidades porque estás demasiado ocupado midiendo el ego. El mundo real no es un videojuego, es peor. Tiene reuniones de equipo y hojas de Excel compartidas. La mayoría de las situaciones se pueden negociar, pero muchos prefieren jugar a quien mea más lejos. ¿Resultado? Todos pierden, pero con cara de yo no me dejo pisar, ole tú, con 2 cojones, o varios. Reflexión no solicitada del día. Si siempre crees que te quieren joder, probablemente tú juegas al juego de suma cero. Hack del día. Juega sin suma cero hasta que el otro saque el cuchillo. Y ese día no pactes. Gana y luego si quieres lo invitas a desayunar. El que va por la vida con mentalidad de suma cero acaba jugando solo. Pero eso sí, ganando siempre. A su manera y en su cabeza. Y correcto, el de golpea primero, golpea 2 veces, también juega a suma cero. Feliz día y gracias por acompañarme en Mentes Nómadas. Detectivity. De nuevo, saludos a todos los oyentes. Seguiremos con la trayectoria que iniciamos sobre los pasos en tinta que realizaron las aventuras del famoso detective en España. Vosotros, seguidores de este podcast, que tenéis agudizada la inteligencia detectivesca, os preguntaréis, ¿qué querrá contarnos esta vez M? Pues hoy hablaremos de una revista, Nuevo Mundo, del llamado tipo generalista, editada en Madrid al precio de 20 céntimos de peseta, que llegaba a los kioscos de prensa los miércoles semanalmente. Encontramos un aperitivo del buen menú holmesiano en una publicidad del número 418, donde nos indica que se servirá durante los próximos números del año 1902 lo siguiente. Leo textualmente el anuncio. En este número próximo comenzará la publicación en folletín encuadernable profusamente ilustrado de Las aventuras de Sherlock Holmes, obra que ha producido inmensa sensación y ha dado gran fama a su autor, el doctor Arthur Conan Doyle, habiendo sido traducida ya a casi todos los idiomas y adaptada para su representación en la escena teatral. Fin de la cita.
En la revista encontramos en forma de opúsculos de pocas páginas y con paginación propia, foráneo a la de la revista, lo que ellos titulan como Aventuras del agente Holmes, por A. Conan Doyle. Pero primero hay una introducción de 2 páginas sobre quién es Sherlock Holmes. Si digo bien, Sherlock, con CH. Os lo pronuncio tal y como ellos lo escriben. Os advierto, antes de citar partes de esta introducción, que quedaréis sorprendidos o, en algún caso, estupefactos con sus aseveraciones. Quien las escribió seguro que no tuvo tiempo de hacer al menos una ojeada a los escritos de las citadas aventuras. Vuelvo a leer del texto. Es un detective, oficial secreto de la policía de Londres. Y continúa. Que muchas veces se convierte en un simple agente temeroso de la misión que le toque, en la que otros fracasan por inexperiencia, por impericia o por un descuido cualquiera. Y continúa. Lo que en España eran aquellos sabuesos policíacos de más fino olfato y de mejor intuición que el perro más acostumbrado a la caza. Sigue insistiendo el texto. Decía que con el poder de la deducción y con saber algo de medicina tenía bastante para llegar a la meta. También nos comenta sus cadencias notables en ciertas disciplinas, como por ejemplo, y leo, en literatura desconoce la verdadera y sana manera de escribir, pero es erudito en literatura sensacional y folletinesca. Sí, puede citar al detalle todos los crímenes y horrores cometidos desde 2 siglos atrás. Entre sus habilidades lo indica también el texto, siendo sus fuerzas tan hercúleas que puede derribar de un puñetazo al ladrón o al criminal más fornidos. Las últimas líneas de esta introducción que estamos leyendo se rematan con el texto siguiente. Conan Doyle, que solo cuenta hoy 42 años de edad, es uno de los autores de mayor fama europea. Con las aventuras del agente Holmes, en forma de libro, ha alcanzado numerosas ediciones que suman más de 1.500.000 ejemplares y ha sido adaptado para los lectores de esta revista, Nuevo Mundo. A continuación, en esta publicación, se publican los relatos convencionales siguientes, por este orden. Un escándalo en Bohemia, el Club de las Cabezas Rojas, un caso de identidad, el misterio de Valle de Boscombe, las 5 pepitas de naranja y acaba con el mendigo en la City. Todo termina con la sentencia. Fin de la obra, que está toda ella condensada en 65 páginas. Y como siempre, todo lo dicho es cierto, palabra de M, casualmente, como M de Moriarty, ¿o no? Detectives de ficción. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Hoy vamos a hablar de un personaje icónico, uno de los personajes que marca una época además que últimamente pues está de moda y que despierta mucha nostalgia, que es la época, o la década, mejor dicho, de los 80. Y es que hoy nos acercamos a una figura que podríamos encuadrar quizás en la comedia de acción, pero que también, a lo que a nosotros nos interesa, que es este mundo de los detectives en el cine, pues cumple con creces estas características o estos requisitos para hablar de él en esta sección. Es Axel Foley, el protagonista de la saga de películas Superdetective Hollywood, o lo que es lo mismo, Beverly Hills Cop.
Un personaje interpretado por el gran actor, uno de los mejores actores de comedia norteamericana de la década de los 80 y de los 90, que es Eddie Murphy. Axel Foley es un detective de Detroit, guiado en las calles, curtido en el caos urbano, que va a chocar frontalmente con ese mundo más elitista, rico y excesivamente reglamentado de Beverly Hills. Más que un detective clásico, Axel es una especie de superviviente, un provocador, un tipo que va a usar la cabeza y la lengua tanto más que la propia placa. Algunos rasgos que van a ir definiendo a este mítico personaje a lo largo de las 3 películas que forman la saga, pues va a ser su inteligencia para moverse como pez en el agua en las calles, en los bajos fondos. Además, tiene una gran agilidad de palabra, es capaz de utilizar su verborrea para, por ejemplo, descolocar a sus enemigos, hablando sin parar, inventándose identidades, excusas y discursos sobre la marcha. Además, es un tipo que digamos que no es demasiado respetuoso con las normas, se salta protocolos, usa métodos poco ortodoxos y muchas veces provoca destrozos allá por donde va. Pero con todo eso es un personaje que genera una enorme simpatía a través de todas y cada una de las películas que forman esta saga. Axel Foley representa algo así como una especie de antidetective clásico, es un choque entre ese policía de la calle al que representaría con ese policía de despacho. Y además es un tipo que se caracteriza también por su enorme picardía. No es un detective perfecto, no es el más disciplinado, ni mucho menos el más elegante, pero ahí está la clave de su encanto. Es un tipo que investiga, hablando, provocando, engañando, saltándose las reglas y a lo largo de sus 3 películas, no todas igual de buenas, a mi modo de ver la primera, con diferencia, es la mejor, pues Axel mantiene siempre esa identidad como un policía de calle, perdido entre mansiones, que convierte el caos en su método de trabajo. 3 son las películas que forman parte de esta saga. La primera del año 1984, dirigido por el solvente Martin Brest. La segunda del año 1987, dirigida ni más ni menos que por Tony Scott, uno de los grandes directores de cine de acción de la década de los 90 y de los 2000. Y la tercera, la más floja, pero también es a la que más cariño tengo, porque es con la que crecí, la que vi cuando era un niño, dirigida ni más ni menos que por John Landis, Superdetective en Hollywood 3. La música también es una de las identidades características de estas películas, compuesta por Harold Faltermeyer. Bueno, qué deciros que no podáis saber, seguro que muchos y muchas las habéis podido disfrutar. Y si no, es un buen momento para hacerlo. Dejamos aquí hoy el programa, la sección dedicada a este gran detective, Axel Foley. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos oímos en próximas sesiones. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Winnebago, Illinois, Estados Unidos. Es la primavera de 1909. Fuera, una tormenta de esas que aparecen querer arrancar los árboles de cuajo. Truenos, ráfagas de viento, lluvia golpeando los cristales. Dentro de una pequeña casa a las afueras, todo es silencio, salvo por un latido que ya no existe. Una anciana, Margaret Gripen, yace en el suelo del pasillo. Ha sido golpeada con una brutalidad que cuesta siquiera describir. Sangre en las paredes, en el techo, en su vestido, en sus manos. En el suelo, junto al cuerpo, una lámpara de queroseno volcada, cubierta con un chal. El asesino quiso simular un incendio. El paño ahogó la llama y el fuego nunca llegó a prender. El sheriff del condado contiene la respiración, no sabe por dónde empezar. Y entonces aparece ella. No lleva placa, no viste uniforme, lleva falda negra, larga, abrigo oscuro, un pequeño maletín y una mirada que nada tiene de improvisada. Se agacha junto al cadáver, observa, no toca. Luego se fija en la chimenea de cristal de lámpara y enmudece la habitación. En el vidrio, marcadas en sangre, 3 huellas digitales nítidas. «Aquí está», murmura. «Aquí ha dejado su firma». Hoy
Amigos y amigas, rendimos homenaje a la gran Mary E. Holland, la conocida como Señora de los Misterios, aquella que la prensa llamó la Sherlock Holmes de Chicago, a la primera gran instructora de huellas dactilares de los Estados Unidos, cuando casi nadie creía aún en ellas, y que llevó esa nueva ciencia a comisarías, cuarteles y juzgados de todo el país, a la investigadora que inspiró novelas, películas mudas y heroínas de ficción, y que sin embargo estuvo a punto de desaparecer de la memoria colectiva. Pero para comprender nuestra historia tenemos que retrotraernos al 25 de febrero de 1868 en Iowa. Ese día nace Mary Elizabeth Troxell. Estados Unidos acaba de salir de la Guerra de Secesión, en un país que aún viaja en diligencia y a caballo, donde los tranvías se mueven gracias a mulas cansadas y las ciudades crecen al ritmo del humo de las fábricas. El país se estira hacia el oeste y en las grandes urbes empiezan a formarse cuerpos de policías modernos y también delincuentes modernos. Su padre, Elias Troxell, no es detective, pero sí un hombre curioso. En alguna ocasión trata con Alan Pinkerton, el hombre que fundaría la primera gran agencia de detectives del mundo. Su madre, de la que apenas nos ha llegado el nombre en los documentos, cuidaba de la casa y de los hijos. En casa se hablaba de crímenes, de casos, de fugitivos, y la pequeña Mary, lejos de asustarse, se queda enganchada a esas historias, como otros niños a los cuentos de hadas. Y a finales de la década de 1880, Mary se traslada a Chicago, ciudad de humo, de fábricas y mataderos, de hierro e incendios, de vías férreas y rascacielos recién nacidos. El gran laboratorio de todo lo bueno y lo malo que traerá el siglo XX. Allí conoce a Philip C. Holland, impresor y emprendedor. Philip dirige una revista singular, The Detective, destinada a policías y sheriffs, fotografías de delincuentes buscados, avisos de recompensa, artículos sobre técnicas policiales y anuncios de material para comisarías y prisiones. Al poco tiempo se casan y Mary deja claro desde el principio que no piensa ser solo la señora del editor. Empieza corrigiendo textos, revisando pruebas de imprenta y no tarda en convertirse en coeditora, en organizadora de contenidos, en uno de los cerebros de la publicación. Los policías no llaman solo para pedir más ejemplares, llaman para pedir consejo. Señora Holland, tenemos un tipo que se nos resiste. Señora Holland, ¿usted qué haría con este sospechoso? Y Mary Holland, responde cartas, revisa informes, sugiere pistas, descubre que tiene un talento natural para el detalle minúsculo, para el dato escondido en la cuarta línea de un atestado. Y al mismo tiempo, los Holland amplían el negocio, suministros policiales, material para cárceles, y Mary llega a patentar un curioso invento, una especie de bota para presos que sustituye al clásico grillete con bola de hierro. Lo que había nacido como un modesto negocio de imprenta empieza a convertirse en algo distinto. Mary se da cuenta de que la revista se le queda pequeña, que el crimen no cabe solo en columnas de plomo y de tinta. Ella no quiere limitarse a contar casos ajenos, quiere investigarlos. Y el apellido Holland deja de estar solo en la portada de una revista para aparecer en letras doradas en la puerta de una oficina discreta de Chicago. Nace la Holland Detective Agency, la agencia que Mary dirigirá con mano firme, gestionando investigadores, diseñando operativos y, cuando hace falta, saliendo ella misma al barro para seguir una pista. Año 1904. La ciudad de San Luis celebra la Exposición Universal, y entre locomotoras, máquinas y adelantos hay un pequeño pabellón dedicado a una disciplina que suena casi a truco de feria, la identificación por huellas dactilares. Allí enseña un sargento de Scotland Yard, John Kenneth Ferrier, discípulo directo de Sir Edward Henry. Toma dedos de voluntarios, los entinta, los estampa en tarjetas, explica que cada dibujo de crestas es único, que bien organizado aquello puede convertir en una biblioteca infalible de identidades. Entre policías y curiosos, sentada con un cuaderno y lápiz, está Mary E. Holland.
Mientras muchos se encogen de hombros, ella entiende que está viendo el futuro de la investigación criminal. Se queda meses estudiando con Ferrier, aprende la clasificación Henry, memoriza tablas, prácticas, comparaciones. Más tarde viajará a Londres para ver con sus propios ojos los archivos de Scotland Yard. Cuando regresa a Chicago, Mary ya no es solo una detective de agencia, es una especialista en huellas dactilares en un país donde casi nadie ha oído hablar de ellas. Y a partir de 1906 emprende una misión que hoy nos parece rutinaria: convencer a las instituciones estadounidenses de que adopten el sistema. Visita despachos, da conferencias, organiza cursos, les muestra huellas reales, las clasifica, las compara, demuestra cómo un minúsculo dibujo de la piel puede desmontar una coartada o salvar a un inocente. La Armada de los Estados Unidos le abre sus puertas. Mary enseña a funcionarios del Departamento de Marina, al Cuerpo de Marines, a burós de identificación y a policías de varias ciudades. En la práctica, se convierte en la primera gran instructora de huellas dactilares de América. Y mientras tanto, sigue trabajando como investigadora privada y como analista pericial. Y uno de esos casos pasará a los libros de historia. En torno a 1910, en Illinois, un ladrón entra de noche en una casa. Y algo sale mal. Un disparo, un hombre muerto. En el marco de una ventana, la policía encuentra 4 huellas dactilares marcadas en pintura fresca. Las recorta, las fotografía, las guarda con celo y llaman a los expertos. Entre ellos está Mary. Cuando el caso llega a juicio, la ciudad contra Thomas Jennings, se desata la tormenta. Los abogados se indignan. ¿Van a colgar a un hombre por unas rayas en un cristal? ¿Cómo sabemos que eso es ciencia y no moda inglesa? En el estrado, Mary y Holland explican con calma de maestra cómo se obtuvieron las impresiones, cómo se compararon, qué puntos de coincidencia existen entre las huellas del marco y los dedos de Jennings. Habla de crestas, bifurcaciones, terminaciones, habla como quien ha pasado horas y horas con la lupa pegada al vidrio. Y la condena se sostiene, y el Tribunal Supremo de Illinois la confirma. Por primera vez en Estados Unidos, un tribunal declara que las huellas dactilares son una prueba válida. Y en esa sala no solo se juzgaba a un hombre, se estaba admitiendo una nueva forma de hacer justicia. Y detrás de ese paso decisivo estaba, entre otros, la voz firme de Mary Holland. Y sin embargo, hubo un caso en el que la ciencia no bastó. Volvamos a Winnebago. En una casa aislada, junto a las vías del tren y la línea interurbana, vive Margaret Gripen, viuda, 60 años, buena posición económica, muchos miedos. Durante semanas repite que algún día le pasará algo, que cualquier desconocido puede bajar del tren y presentarse en su puerta. La noche de la gran tormenta, los vecinos cierran postigos, suben mantas, nadie oye los gritos. A la mañana siguiente, un granjero que pasa a verla encuentra la puerta entreabierta. Dentro, el horror. Margaret yace en el suelo, el rostro destrozado a golpes de plancha. En el pasillo, salpicaduras de sangre, muebles volcados, signos de forcejeo. El asesino ha intentado quemar la casa colocando una lámpara en el suelo y cubriéndola con un chal. El tejido ahogó la llama y el incendio nunca llegó a emprender. En la chimenea de cristal de esa lámpara hay 3 huellas dactilares marcadas en sangre. En 1909 eso era casi ciencia ficción, pero alguien se acuerda de la mujer de Chicago, la de la tinta y las lupas, y llaman a Mary Holland. Mary recorre la casa en silencio. Cuando ve la lámpara, entiende que ahí tiene algo que ningún testigo puede ofrecer: la firma del asesino. Compara la huella con miles de fichas de delincuentes ya registradas en Chicago. Y cuando no encuentra coincidencia, propone algo insólito: tomar la huella de todos los hombres de Winnebago y después de Rockford, la ciudad cercana. Uno por uno, casi 1000 varones pasan por delante de la mesa, colocan sus dedos sobre una cartulina entintada. Lo hacen por respeto a la anciana y quizás por curiosidad ante esa ciencia nueva de la que habla la señora Holland. Mary compara, dedo a dedo, cresta a cresta, y no hay coincidencia. El asesino de Margaret Gripen nunca será identificado. Ese fracaso la perseguirá durante años. Mary confesará que todos sus casos de aquel fue el que más le dolió, porque si no encontraban al dueño de esas 3 huellas, quizás volvería a matar. Pero algo había ocurrido.
Por primera vez, todo un pueblo había aceptado posar sus dedos por una causa de justicia. La huella digital dejaba de ser rareza de laboratorio y empezaba a formar parte del imaginario popular. Y volvemos ahora a Chicago y a un invento nuevo que estaba cambiando el mundo, el automóvil. 1904, afueras de la ciudad. Un coche de alquiler aparece detenido en un camino y al volante, desplomado sobre el claxon, está el joven conductor, William Billy Bate. Tiene un disparo en la cabeza, su mano aún agarra a la palanca de cambios. El coche había sido contratado por un cliente misterioso que se hizo llamar Mr. Duff. Cuando la policía llega, Bate está muerto, el coche manchado y Duff ha desaparecido. Los periódicos se vuelven locos. Es, dicen, el primer asesinato cometido en un automóvil. Llaman a Mary. Ella examina el vehículo como quien recorre una escena teatral. Observa las manchas de sangre, las fibras en los asientos, las marcas en la chapa, mide salpicaduras, calcula trayectorias y llega a una conclusión que va contra la versión oficial. En ese coche no solo estuvieron Bate y Duff. Las manchas de sangre del asiento trasero y el rastro que baja por el costado derecho le dicen otra cosa. Alguien fue arrastrado fuera del automóvil por ese lado, cuando la sangre aún estaba caliente. En su informe, Mary propone un escenario distinto. Duff pudo ser la víctima y un tercer hombre, hasta entonces invisible, habría disparado, arrastrado su cuerpo al exterior y luego matado al conductor para eliminar al único testigo. El caso nunca se resolvió. Mr. Duff jamás fue identificado, pero el análisis de Mary quedó como uno de los primeros grandes ejercicios de reconstrucción forense en un crimen cometido dentro de un automóvil. Año después lo convertiría en relato, el problema de la segunda mancha, dentro de la serie La señora de los misterios. La agencia Holland no solo persigue asesinos. En sus archivos aparecen también tramas de corrupción, incendios interesados y secretos inconfesables tras respetables fachadas. En el condado ficticio de Merino, por ejemplo, un viejo jefe político, Solomon Enruit, controla contratos y elecciones desde su despacho polvoriento. Su poder parece intocable hasta que un joven abogado reformista, Richard Barton, se atreve a disputar la franquicia del tranvía urbano. 99 años de negocio para una compañía privada a cambio de casi nada para la ciudad. Los mítines se llenan de amenazas. Los rumores vuelan. Burton sabe que necesita pruebas, no solo discursos. Y ahí entra una agencia de empleo, dirigida por cierta señora de Chicago. Bajo el nombre de Viola Williams, Mary se presenta en Octarara, con un pequeño equipo, un falso periodista, un supuesto sindicalista, una mecanógrafa infiltrada en la compañía de tranvías. Pronto empieza a aparecer sobres con billetes, promesas de puestos fijos, reuniones a puerta cerrada. Mary toma nota, recoge cartas, guarda recibos. Cuando el gran jurado recibe la queja documentada, la maquinaria de Enright hace agua. Algún matón acababa en la cárcel, el viejo cacique muere de un ataque al corazón y otros huyen, y los vecinos de Octarara por primera vez pueden comprar 6 billetes de tranvía por $0.25. En Lawrenceville, otra ciudad de provincias, el enemigo no es un cacique sino el fuego. En pocos meses arden graneros, casas, el ayuntamiento, el instituto, siempre de noche, siempre con violencia desproporcionada. Todo apunta a accidentes hasta que alguien encuentra en un patio trasero media patata taladrada que huele a queroseno, tapón improvisado de una lata de combustible. Cuando Mary llega, las sospechas apuntan a vagamundos y viejos rencores. Ella encuentra otra cosa, un guante de goma impregnado de éter, con el sello casi borrado de una empresa de suministros médicos de San Luis. Tira del hilo y acaba en la puerta de un contratista local, George Wharton, empeñado en vender un sistema de bloques ignífugos que nadie compraba. Un agente suyo, disfrazado de comercial, le muestra el guante y le deja entender que sabe de dónde viene. Wharton intenta sobornarlo, luego se derrumba y confiesa. Habían decidido incendiar selectivamente la ciudad para demostrar la necesidad de su sistema y asegurarse los contratos de reconstrucción. El guante de goma acababa colgado en una comisaría. Las noches de Lawrenceville vuelven, al fin, a oscurecerse sin rojo en el horizonte. En una gran universidad del Medio Oeste, el peligro llegará por carta.
Varias alumnas reciben misivas mecanografiadas firmadas por una tal Alberta Martín. Textos elegantes pero cargados de insinuaciones y promesas de permanecer a un círculo místico de elegidas. El servicio postal sospecha de uso fraudulento del correo. La dirección del centro teme el escándalo y llaman a Mary. Ella envía a una de sus agentes, Matilda Rowan, a infiltrarse como estudiante. Matilda descubre el truco. Las respuestas dejan de estar en la estantería concreta de la sala de la historia y alguien las recoge sin ser visto. Mary monta una trampa eléctrica sencilla, una aguja, una pila, una bombilla escondida, y cuando una mano levante la carta, la luz se encenderá. Fijaos qué truco. El día señalado, quien pasa por allí entre estudiantes distraídos es un profesor muy respetado, el doctor Ira Wordsworth. La bombilla parpadea. Una segunda trampa, esta vez en un apartado de correos, despeja dudas. La misma mano abre el buzón de siempre y el buzón secreto. Cuando los agentes del servicio postal le ponen la mano en el hombro, el profesor confiesa entre tibuteos que él es el autor de las cartas. Hablará de doble personalidad, de un otro yo que no controla. Sea como fuere, el círculo místico se disuelve antes de nacer y la universidad respira aliviada. Y en medio de todo esto aún queda sitio para una vieja historia de amor torcida por el resentimiento. En un pequeño pueblo de Nebraska, la viuda de Jane Stebbins vive casi recluida, siempre con la cadena echada, siempre con persianas a medio bajar. Una mañana deja de contestar a llamadas del lechero y del carnicero. El sheriff, que también es el enterrador, entra a la fuerza y la encuentra muerta en la cocina, la cabeza destrozada a martillazos. En la estantería, una lámpara de petróleo con la chimenea ennegrecida y la marca clara de un pulgar. Bajo el cuerpo, una esquina de papel rojo como de paquete de tabaco. Cuando llega Mary, rebusca en el dormitorio y la encuentra con recortes de prensa sobre un viejo robo de un banco. 2 hermanos de apellido Randall y un abogado Stebbins en el centro del escándalo. Al lado vive Sol Prettings, antiguo pretendiente de Jane, hombre hosco y silencioso que regresó al pueblo justo cuando lo hizo la viuda. Los vecinos comentan que al principio ella lo mantenía lejos y que últimamente lo dejaban entrar. Mary sospecha que quien lo mató tocó la lámpara con las manos manchadas. Necesitaba una huella de sol. Va a su casa, tropieza sin querer y deja caer el paraguas. Él lo recoge, no sabe que el mango está engrasado. De vuelta al hotel, Mary espolvorea el polvo, transfiere la huella y la compara con la de la chimenea. Y coincide. Cuando vuelven al día siguiente para detenerlo, la casa de Prettings está vacía. El caballo ha desaparecido del establo y el hombre se ha ido antes del amanecer. En el desván, bajo una pila de trastos, encuentran un martillo manchado de sangre y un abrigo salpicado. El caso queda prácticamente resuelto, pero el culpable se pierde en las carreteras de tierra del Medio Oeste. Mary cierra el expediente con una mezcla de satisfacción y amargura. Ha puesto nombre a la sombra, pero no ha visto al acusado ante un jurado. En 1913, ya cansada pero aún combativa, Mary convierte varios de sus casos en relatos, mezcla realidad y ficción, cambia nombres, lima bordes, pero lo esencial sigue ahí. La mirada de una mujer que entra en cocinas ensangrentadas, despachos de caciques, aulas respetables y habitaciones de hotel. Pero tras la portada brillante hay sombra. Mary nunca llega a formar parte oficialmente de un cuerpo de policía, se mueve en los márgenes, consultora, perito, instructora externa. En un mundo dominado por hombres, con uniforme y placa, su presencia genera recelos. En lo personal, sabemos que su vida tampoco es sencilla. Sabemos que se divorcia de Philip en 1909, que vuelve a casarse y se vuelve a separar. Detrás de la experta segura de sí hay una mujer que también lidia con afectos rotos y mudanzas constantes. En los primeros años de la década de 1910, el cuerpo de Mary empieza a pasar factura a una vida de trenes, noches en vela y trabajo obstinado. En 1915, con apenas 47 años y enferma de neumonía, en una época en la que un simple catarro puede convertirse en cuestión de días en una amenaza mortal, muere el 27 de marzo de 1915, tras una vida de asombrosa aventura. Y hasta aquí nuestro homenaje a Mary E. Holland, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso.
Con esto llegamos al final de este episodio número 41. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @locodelfondo, en Twitter como OscarQuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí. Que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.